Hola, buenos días. En este video que acompaña a la clase 3 de algoritmos y estructuras de datos, vamos a hablar sobre la notación abreviada en la asignación en el lenguaje C++. Como podemos ver en los ejemplos, cuando tenemos asignaciones donde la variable de la izquierda recibe el resultado de una suma, una multiplicación, una división o una resta, donde ella misma, la variable de la izquierda, está participando en primer lugar en la expresión de la derecha, se puede hacer uso de una notación abreviada que consiste en usar el más y el igual, que acá se usaban a la derecha y en la asignación, como un operador nuevo, que es una versión abreviada de la suma, la multiplicación, la división o la resta. Y eso me permite, básicamente eso, tener una notación más concisa y tipear un poquito menos. Por cuestiones de costumbre no nos resulta tan claro de leer esta notación a esta, a la cual estamos más acostumbrados, pero es nada más que eso, costumbre. Cuando vemos muchas veces códigos escritos de esta forma, lo empezamos a entender y lo empezamos a usar porque vamos a estar tipeando menor cantidad de código. Lo vemos con un ejemplo en SINJAI. Tenemos tres variables enteras declaradas y las tres variables las estamos inicializando en una sola sentencia a 0 para que arranquen con ese valor. Supongamos ahora que a la variable a yo la incremento de la manera más habitual en una unidad. A la variable b la incremento con notación abreviada en una unidad. Y a la variable c la incremento con el operador de post-incremento en una unidad. Si esas tres formas de incrementar trabajaron bien, tanto A como B como C van a tener ahora el valor 1 y eso es lo que debería mostrarme el programa. Si compila y ejecuta, veamos qué sucede, a ver si me dio bien. Las tres variables tienen el valor 1 y por lo tanto todo anduvo como esperábamos que resultase. Los tres operadores también se pueden usar con variables flotantes. En este segmento de código tenemos tres variables flotantes declaradas y las inicializamos con el valor 1.5. A la variable x ahora la decrementé en 1, a la variable y la decrementé en 1 y a la variable z con el operador de predecremento la decrementé en 1 y las tres operaciones son equivalentes en cuanto a su resultado final, pero también veamos qué sucede para entender la diferencia del operador de preincremento y de postincremento o decremento. En este caso, después de restarle 1 a las tres variables, estamos imprimiendo el valor de las tres variables. Debería mostrarme para las tres variables el valor 0,5 porque habíamos arrancado de 1.5. Después de eso, en la línea siguiente, hacemos este cout y en este cout, para ver la diferencia en el comportamiento, a la variable x se la preincrementa en una unidad, a la variable y se la postincrementa y a la variable z se la postincrementa. El significado que tenía esta forma de pre y post incrementos es que si teníamos un preincremento, primero se realizaba el incremento sobre la variable x y el valor resultante, en este caso, iba a ser enviado al cout. Lo podríamos haber usado también en una asignación. Mientras que, si usamos un postincremento,
el significado es que primero se envía el valor de y al cout y después se incrementa la variable y. Lo mismo sucede con la variable z. Por lo tanto, si volvemos a imprimir los valores de las tres variables con un cout, el resultado final en las tres variables tiene que ser el mismo. Pero en el cout intermedio, la salida va a ser diferente para los tres valores porque se ejecuta en un orden u otro dependiendo de si preincrementamos o posincrementamos. Veamos cómo sucede eso cuando ejecutamos el programa. Bueno, tardó un poquito, pero me va a mostrar en el primer cout las variables habían sido decrementadas en una unidad y las tres variables tienen el valor 0.5. Arrancaron del 1.5. En el cout intermedio, la variable x estaba preincrementada, por lo tanto se preincrementa y el resultado de ese incremento ya se envía al cout. Mientras que las variables y y z, su valor es enviado al cout en primer lugar y después se posincrementan. En cualquiera de los dos casos, las tres variables se incrementan en una unidad, así que el tercer cout me va a mostrar que las tres tienen el mismo valor 1.5. Me olvidé de poner el cout ahí, el system, perdón, o lo pulsé sin querer, porque en la tercera parte del código me interesaba mostrar este segmento de código para explicarles los problemas de precisión en los datos de tipo flotante. Recordemos que los datos de tipo flotante y de tipo doble tenían problemas de precisión. Para hablar un poquito de eso, vayamos a la diapo que tenía los tipos de datos. Cuando hablábamos de datos de tipo entero, nosotros decíamos que tenían un rango en el conjunto de valores que podían tomar, que dependiendo de la memoria utilizada iba a ser más pequeño o más grande. El conjunto de valores que podía tomar dependía de la cantidad de bytes que se usaban para la representación de los datos de tipo entero. Sin embargo, los datos que se almacenaban eran siempre precisos. Por eso en esta columna de precisión no aplica, dice, porque los datos enteros se almacenan sin errores. No tienen ningún tipo de error de redondeo, como sí lo tienen los datos de tipo flotante. Los datos de tipo flotante o real tienen un rango mucho mayor, realmente mucho mayor que el rango de los valores de tipo entero, pero nunca se pueden almacenar con precisión exacta, porque están codificados de una forma en su almacenamiento que hace que tengan una cierta cantidad de dígitos de precisión. Por ejemplo, los datos de tipo float tienen 7 dígitos de precisión. Después del séptimo dígito no podemos estar confiados de que esos dígitos no tienen error. El octavo, el noveno, el décimo se redondean, de alguna forma se almacenan, pero no son exactos. Lo mismo pasa con los valores de tipo doble o con los valores de tipo long doble. Eso va a tener implicancias que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro código. Veamos este ejemplo donde trabajamos con las variables x, y y z. Después de que las usamos para lo que veíamos de los operadores de incremento, imaginemos este caso. A la variable x yo le doy el resultado de esta división. 10.0 dividido 3.0. Evidentemente el resultado es 3.3 periódico y esa cantidad de dígitos después de la coma es infinita. Son todos 3, pero es infinita. Mientras que a la variable y yo le doy el valor 10.
Y para mostrar qué sucede, imprimo el valor de x, me lo va a mostrar, veamos después con qué resultado, y después pruebo a hacer esta operación, x por 3.0, x tenía 3.33 periódico, así que x por 3.0, matemáticamente hablando, me tiene que dar 10 y debería ser igual a el valor que tengo almacenado en y. Veamos qué sucede y después sigamos explicando los otros couts. Compilamos, si no hay errores se ejecuta el programa. Bueno, tenemos la computadora que está un poco lenta hoy. Y ahí, intentando que sea para hoy, va a arrancar. Después de la primera parte que ya analizamos, nos quedamos con esta parte. Cuando mostramos el valor almacenado en x, me dice 3.33333. Pero el resultado del if en esta línea 40 me va a decir no son iguales. El resultado de esta expresión, que matemáticamente debería ser exactamente 10.0, no termina siendo 10.0 en x por 3.0, y entonces el if va por la rama del else y me muestra no son iguales. Entonces, para ver que realmente hay errores de precisión, en el código del SINJAI hicimos lo siguiente. Pusimos un cout con una precisión de 20 dígitos para que me muestre todos los dígitos de la variable de tipo float. Y después mostramos el valor de x, que es el primero que aparece acá. Y entonces me muestra que realmente la variable x no es similar a la variable x matemática de 10 dividido 3, 3.3 periódico, sino que después de 6.3 todos los otros dígitos tienen errores de precisión. Y por lo tanto, x por 3.0 me va a dar un valor que no necesariamente va a ser igual a 10.0. En este caso 9.99, etc. Por eso tenemos que ser conscientes que las variables de tipo float pueden introducir errores porque los datos almacenados no son precisos más allá de un cierto valor o posición en los dígitos a la derecha del punto decimal. Ya que estamos, veamos que a nosotros nos interesa considerarlo en el código a estas dos variables como iguales. Entonces se suele subsanar ese error haciendo una comparación como la siguiente, cambiando el if, la condición esta que usamos, que preguntaba por la igualdad, nosotros podemos usar algo como lo que aparece acá, donde preguntamos por una igualdad con un cierto margen de error. Lo que estamos haciendo es preguntar lo siguiente. Hacemos la resta entre las dos expresiones, llamamos a la funcioncita float_abs, que es una función de la librería matemática y que me permite calcular un valor absoluto en una expresión que me retorna un valor flotante, y ese valor pregunto si es menor que un error arbitrario pequeño. Para los float yo puedo usar 0.5 ceros y un 1. Si están tan cerquita entre ellos es porque hubo un error de redondeo, pero yo en el código igualmente las puedo considerar como iguales. Si las variables en vez de float hubieran sido dobles, recordemos que las dobles tienen 15 dígitos de precisión, entonces yo podría ajustar este ejemplo y poner acá 6 o 7 o 8 ceros más, con lo cual queda claro que es un error de precisión y que en la expresión original deberían ser exactamente iguales.
Pero la conclusión es que siempre tenemos que ser conscientes de ese problema que tienen. Es una limitación en realidad las variables de tipo float, doble y long doble. Pueden introducir errores de redondeo y eso puede llevar a que algunas condiciones que yo evalúe esperando que sean iguales, luego no lo sean. Por eso es necesario que yo aprenda a eliminar errores en el código, que en este caso hasta se podrían considerar errores de lógica, porque el programa compila perfectamente, pero los valores almacenados hacen que este tipo de errores me lleve a una ejecución incorrecta del código, al menos en lo que se espera de esa ejecución, de manera previa. Bueno, con eso terminamos este video que nos paseó un poquito por la notación abreviada de los operadores de preincremento y posincremento y los errores de precisión en las variables float. Seguimos en el próximo. Chau, chau.